بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin wa asyatihin anjibin wa lanatullah ala alihin ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Esta sesión está dirigida en respuesta al teólogo escolástico Faisal Morgel, que hace algunos años atrás difundió en uno de sus programas una crítica al Sheikh Ahmad al-Assai al-Alhamakon Sharif y a la notable escuela Sheikhi, cuyas críticas se centraron en los postulados que abarca la escuela, tales como la experiencia del Kashf, que es el develamiento de los significados ocultos, la Ma'at, que es la escatología individual del devenir póstumo del ser humano, que es uno de los derivados de la religión desde el punto de vista Sheikhi, la imama, que es uno de los principios religiosos, los usul din, denominado imamato, que es el conocimiento de la walaya de los santos imames, y la shia como cuarto pilar, como uno de los principios doctrinales y religiosos de la Shaykhia Kirmani. Admito que el clérigo argentino Faisal Morgel ha conseguido títulos religiosos en teología, en filosofía y jurisprudencia, y que además posee un grado jerárquico dentro del marco escolástico del sistema racionalista de la Usuliyya, es decir, de la escuela fundamentalista, en la cual se le acredita el rango o el título clerical de Hujatul Islam, es decir, la prueba del Islam. Es obvio que en el plano racionalista. Pero con el debido respeto que se merece el Sheikh Faisal, a quien estimo y conocí en su momento en Irán, debo decir que se equivoca con respecto a la Shaykhia. Veamos en primer lugar la crítica sobre la experiencia del Kashf al cual Faisal Morgel refiere. Entre las creencias de Sheikh al-Islam, primero, él tenía la convicción de que todos los conocimientos reales, los conocimientos y nociones reales y legítimos se encuentran con el profeta del Islam y con la familia del profeta del Islam, con Ahlul Bayt, los inmaculados de su familia, a quienes llamamos terminológicamente Ahlul Bayt. Y solamente se puede descubrir estas realidades o tener acceso a estas nociones legítimas a través de las personas de Ahlul Bayt, procurando su mediación. Es procurando su mediación que ellos pueden llegar a infundirnos esa inspiración. En efecto, Sheikh Ahmad al-Alhamakon no solo estaba convencido, sino que tenía la certeza absoluta de que toda la Hakai, todas las realidades divinas, las realidades esenciales y legítimas, forman o son parte de los 14 inmaculados de Ahlul Bayt salawatullah alayhim ajmain, y que a través de su intercesión podemos llegar a experimentar el Kashf, a la experiencia de la inspiración divina, a la experiencia del plano intuitivo. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el Hadith Sakalain, que es la narración tradicional de los dos pesos de la balanza, en el cual el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi nos dice: Inni tariku fikum sakalain kitabullah wa itrati. Dejo entre ustedes dos cosas de peso: el libro de Allah y mi descendencia. El libro de Allah, el Corán, en el cual se señalan todas las hakais, todas las realidades esenciales, y la descendencia, los Ahlul Bayt, quienes conocen estas hakais, quienes nos transmiten y nos enseñan estas hakais. Es por eso que a través de su mediación podemos llegar a las fuentes de la inspiración para concebir o comprender estas verdades ocultas.
Esto es sumamente claro. Sin embargo, Faisal Morgel continúa diciendo: Él no creía que realmente el razonamiento por sí mismo sea suficiente para comprender todo lo que implican estas realidades. Que el razonamiento se limita a... Es algo muy importante el razonamiento, es muy importante el intelecto porque nos da las bases para edificar un sistema de creencias legítimo, ordenado, sistematizado. Pero para este mismo razonamiento nos dice que hay un mundo al que nosotros no alcanzamos o que hasta ahora no hemos tenido acceso. Por lo tanto, no podemos llegar a ser ni siquiera, no podemos inferir ni imaginar ni hacer ninguna comparación con algo relativo a ese mundo, pues no conocemos nada de ese mundo. Y la única manera de tener acceso a estos conocimientos esotéricos, estos conocimientos ocultos, el acceso a las realidades que realmente rigen el universo, es a través de las personas de Ahlul Bayt. Esto lo explica sobre todo en muchos párrafos de su explicación de la Ziyara al-Jami' al-Kabira. En uno de esos párrafos dice: si nosotros creemos que el intelecto puede realmente alcanzar nociones religiosas, es simplemente una imaginación, y el conocimiento real solamente es una ilusión, y el conocimiento real solamente llegaremos a obtenerlo a través de la guía y de la luz de los Inmaculados de Ahlul Bayt. Bueno, estas palabras ya de por sí daba para muchos la pauta de que él hacía una exageración con respecto a las personas de los imames de Ahlul Bayt. Indudablemente, para Sheikh Ahmad al-Alhamakon no era suficiente el Akel como lo concibe la escolástica para poder comprender estas Hakai, estas realidades esenciales. El Akel, en su acepción original y durante los primeros 3 siglos de la Hijra, no estaba referido al concepto racional como alegan los teólogos en el Islam, sino que era el centro de todas las cosas, como la facultad religiosa de la buena dirección, de la Siratul Mustaqim. Maulana Imam Jafar as-Sadiq salawatullah alayhi define al Akel como intelecto sagrado, no como intelecto racional. Maulana Imam Musa al-Kadhim salawatullah alayhi nos dice que el Akel es la facultad para concebir lo divino, una facultad de percepción metafísica, una luz en el corazón a través del cual podemos discernir y despejar los signos divinos. No está hablando de un discernimiento intelectual. Por lo tanto, y de acuerdo a la enseñanza integral de los santos imames de Ahlul Bayt salawatullah alayhim ajmaín, el Akel como intelecto sagrado e intuitivo es el mayor y único camino de acceso para la comprensión o hacia la comprensión divina. Pero el Akel ha sido traducido y definido como razonamiento dialéctico tras la sistematización de la teología y la filosofía en el Islam a partir del siglo IV de la Hijra, es decir, después de los 3 primeros y mejores siglos en el Islam, que fueron los siglos del profeta y de los santos imames. Por lo tanto, los teólogos únicamente conciben el órgano del Akel como lo racional, mientras que los santos imames conciben el Akel tanto como una facultad de aprehensión del buen sentido y como el órgano para concebir lo suprarracional. Es en este último punto y en este último sentido que el Akel sirve al fiel creyente para obtener la inspiración divina de los santos imames. Por ello, Sheikh Ahmad al-Alhamakon hace referencia al respecto en su Risala Sharh Siyara,
que es el comentario de la Sierra Yamí al-Kabira, que es el gran peregrinación conjunta de los 12 imames, y esto no puede ser considerado una exageración como alega el Sheikh Faisal. Pero luego Sheikh Faisal insiste y afirma lo siguiente. El Esai llegaba a la conclusión que finalmente el intelecto no le era posible comprender muchas de las realidades, sobre todo las realidades esenciales de la vida y del universo. Él daba mucha importancia a la depuración del alma, a la depuración interior, para de esa forma lograr develamientos místicos. Y es por eso que él tenía prácticas de ascetismo y prácticas gnósticas que eran similares a las que realizan los ascetas en la religión. De alguna manera, había una forma de justificarle esas exageraciones para algunos no. Lo que estoy ahora con estas palabras es explicando lo que algunos dicen cuando lo justifican. Porque hay muchos sabios del Islam y sabios shías que realmente piensan algo muy similar, si bien no expresado directamente. Y aún así, estos otros sabios shías nunca llegaron a decir que el intelecto únicamente sirve al ser humano cuando tiene la inspiración de Ahlul Bayt. Eso no lo dijo absolutamente nadie antes. Y ese es precisamente el punto de partida para considerar erróneo la primera de las creencias sobre la que hemos hablado. Evidentemente, para el racionalismo escolástico le es imposible concebir esta Hakai, estas realidades esenciales. Por ello, Sheikh Ahmad al-Hamakon daba suma importancia a la depuración del alma a través de la práctica del Kashf, a través de la inspiración como la única forma de conocimiento que conduce a la verdadera comprensión del Haq, de la realidad divina. Un versículo coránico, entre otros, nos da esta connotación del Kashf. A'udhu billahi samiu alim minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sanurihim ayatina fi afaki wa fi anfusihim hatta yatabayna lahum annahul haq. Sadaqallahu aliyul azim. En el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso, les mostramos nuestros signos en el horizonte, es decir, en el exterior, y en sus propias almas, en sus mismas almas, lo interior, hasta que sea evidente que es la verdad. La interpretación shahí de este pasaje coránico es la afirmación del Kashf mediante la Hakai como una fuente directa del conocimiento intuitivo. De esta manera, el Kashf como intelecto sagrado se relaciona también con el conocimiento del Qalb, del corazón, a través de la irradiación divina de la esencia, y no con el intelecto racional que solo o que no puede visualizar los portentos detrás de los velos y que solo está limitado a un sistema estructurado de marco dogmático, como lo señala el propio Faisal, quien tuvo una formación escolástica dentro del sistema racionalista que considera erróneo el proceso de la experiencia espiritual del Sheikh Ahmad, denominado Kashf.